Bueno, y hablando de eso precisamente, definitivamente la fidelidad es una de las cualidades o valores más importantes en la vida de toda persona. Cuando hablamos de fidelidad como valor, nos referimos a la lealtad, a la honestidad, a la integridad, a la franqueza y transparencia de una persona. La verdad es que se hace necesario tener credibilidad en lo que los demás dicen, lo que los demás viven o en lo que los demás prometen. Y de la misma manera, ellos también poder confiar en nosotros con respecto a eso. Es común que al fallar en esa área, nos podemos meter muchas veces en sentimientos de decepción y de pérdida de confianza. Pero ¿sabes una cosa? Tarde o temprano, cada uno de nosotros tendremos que enfrentarnos a la realidad de que todos fracasamos en ese intento de mantenernos íntegros y fieles. Y no me refiero solamente a una cuestión de una relación sentimental en donde indiscutiblemente debe de existir esa fidelidad, sino que hay muchas áreas en donde podemos ser hallados faltos de este valor, de esta cualidad. Llámese matrimonio, ¿verdad? Llámese familia u otras áreas. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay bueno ni aún uno. No hay ningún justo. No hay quien entienda ni quien quiera buscar hacer completamente la voluntad de Dios. A veces nos encontramos faltos en la fidelidad como mayordomos, en lo que Dios nos ha puesto a nuestro cuidado. Y como lo dije hace un momento, llámese matrimonio, familia, recursos. Hemos mostrado descuidos que nos hacen ver nuestra falta. No somos fieles en nuestro trabajo, dando testimonio como creyentes, como cristianos y siendo productivos en esa área. A veces que yo escucho personas que dicen, no, yo trabajo aquí, pero el patrón es cristiano, así que me da chance de faltar. Me da chance de que me la lleve relajado. No, pues al contrario, da testimonio que tú también eres cristiano y sé productivo ahí. Amén, ay, amén. A veces nos encontramos faltos en nuestra fidelidad con respecto al uso de nuestro tiempo, malgastando nuestro tiempo en el ser útiles y servir a nuestro prójimo, cuando el Señor nos dice que si hay una oportunidad de poder extender la mano hacia aquel que lo necesita, lo hagamos. Como ciudadanos en una sociedad que tiene leyes y reglas, a veces nos mostramos verdaderamente faltos de ese valor, de ese principio civil, y en muchas ocasiones faltamos a ellas. Buscamos cómo evadir las leyes. Ay, amén. Y eso sin mencionar que ante Dios de igual manera nos encontramos faltos de esa fidelidad. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios en lo que le hemos prometido? Y con esto yo quiero decirte que el único que permanece fiel, que no se mueve y permanece para siempre en su palabra, es nuestro Dios. La fidelidad de Dios nunca ha dependido de nuestra perfección.
porque esa es su naturaleza y Él nunca dejará de ser. Amén. Y ese es el tema que yo quiero compartirte el día de hoy, la grandeza y la fidelidad de Dios. Y si yo pudiera preguntar en esta mañana, ¿cuál es la razón por la cual tú quieres darle gracias al Señor porque has visto su fidelidad y en qué área la has visto? Yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos muchas experiencias, muchos momentos donde hemos visto la fidelidad de Dios. La semana antepasada el Señor me permitió ir a ver a mi viejita, mi madre, quien cumplió 89 años el viernes pasado. Y aunque ya anda con bastón después de nunca usarlo toda su vida, yo doy gracias al Señor porque la ha mantenido sana hasta el día de hoy. Está bien. Y esa es una muestra de la fidelidad de Dios, de la grandeza de Dios, de su misericordia. Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Cuándo? Nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando hablamos de la fidelidad y la grandeza de Dios, podemos decir que eso significa tener una confianza plena de que Él está en control de todas las cosas, que nuestra aparente suficiencia no se compara con su gran poder, porque a veces nosotros pensamos que tenemos control de todas las cosas. Pensamos que ese chequecito que recibimos semanalmente o mensualmente nunca se va a terminar. Pensamos que nuestra familia nunca va a entrar en crisis. Pensamos que nunca nuestro cuerpo físico se va a enfermar. Pensamos que tenemos control de todas las cosas, pero en algún momento nos vamos a dar cuenta que esa aparente suficiencia humana termina. Y tenemos que depender de la fidelidad y la misericordia de Dios. La Biblia nos lleva a ver cuán pequeñas son nuestras mentes y cuán grande es Dios. Él es infinito, su amor es inmenso, Él es ilimitado en justicia y misericordia. El tiempo y el espacio no pueden contenerle. Él se llama a sí mismo el Alfa y el Omega, el principio y el fin, lo que significa que Él tiene control de todo. Y aun cuando todo esto pase, lo que tú y yo podemos percibir físicamente, Él permanece para siempre. Amén. Porque todo lo que vemos nosotros puede colapsar en algún momento. Esa aparente estabilidad que tú tienes puede desaparecer en un momento. Pero el Señor sigue sentado en el trono. Amén. Y dentro de todo esto quisiera hablar primeramente sobre la generalidad de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, básicamente nos estamos refiriendo a que Dios siempre hace lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido que hará. Él siempre cumple lo que Él promete y que Él siempre dice la verdad, aún en medio de las peores mentiras en las que podamos estar enredados y que nos puedan hacer dudar. Son las crisis las que revelan nuestra verdadera fe y nuestra dependencia de Dios. Yo siempre digo que a veces el Señor permite que pasemos por diferentes valles, porque es ahí donde conocemos a nuestro Dios. Aprendemos a conocer a nuestro Dios. En esos desiertos espirituales, anímicos, físicos, materiales, de todo tipo, es ahí donde verdaderamente nosotros conocemos al Señor. Porque en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras aflicciones, el Señor sigue siendo fiel.
Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Job 42 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Mira, déjame decirte algo. A veces en nuestra humanidad podemos de pronto nosotros sentirnos un poco con incertidumbre. A veces nosotros quisiéramos hacer el trabajo de Dios. ¿Por qué no sana mi hijo? ¿Por qué no se salva mi hijo? ¿Por qué no cambia esta situación? ¿Por qué no hay estabilidad en esa área? Y a veces nosotros quisiéramos que empujar a que Dios hiciera las cosas como nosotros quisiéramos verlas. Pero aún en medio de todo eso, el Señor siempre tiene un propósito. La palabra del Señor dice en Romanos 8:28: y sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas, aún las aflicciones, aún las angustias, aún las situaciones difíciles, el Señor los está obrando para cumplir el propósito de Él. Quiero que el Señor le interesa es que tú estés firme, que tú permanezcas, que tú continúes. Y dentro de toda esa matemática, dentro de toda esa ecuación, dentro de toda esa fórmula que el Señor está fraguando a tu alrededor, hay cosas que te están estorbando para que tú cumplas sus propósitos. Y el Señor a veces tiene que mover ciertas fichas para alinearte a su propósito. Y a veces esas fichas que el Señor mueve no te van a hacer sentir cómodo. Al contrario, te van a sentir un poco, quizás a veces con incertidumbre, con temor. Pero es ahí donde Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Que tú lo busques y que realmente sepas cuál es el plan y el propósito que Él tiene para ti. Nada ni nadie puede impedir lo que Dios ha dicho que hará. Y que se cumplirá porque Él es todopoderoso. Y para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén. Y también lo cumplirá porque Él nunca se desdice de lo que ha prometido. Y eso es contra todo pronóstico contrario. A veces nosotros somos un poco directos, cuadrados, para juzgar, ¿verdad? No, esta persona no tiene lucha. No tiene lado. No estés desperdiciando tiempo en él. Está perdido, está perdida. Inclusive lo podemos pensar con nuestra propia familia. Pero déjame decirte algo. Sigue creyendo en la fidelidad de Dios. Sigue creyendo en la misericordia de Dios. Sigue creyendo en el inagotable amor de Dios. Porque gracias al Señor, Él no es como nosotros. Amén. Que somos rápidos para descalificar, que somos rápidos para poder quizás acabar con nuestra paciencia. Dios es fiel. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Con respecto a esto, nos damos cuenta de que Dios es inmutable y nunca cambia, porque esa es su esencia. Él es un Dios perfecto en sus atributos, sus pensamientos son puros, sus palabras son verdaderas, sus juicios son justos y sus promesas son eternas. Él no miente, no puede hacerlo simplemente porque Él es Dios. Amén. Tú y yo fallamos en todo esto, pero el Señor nunca falla.
Apocalipsis 3:14 dice que Él es fiel y es verdadero. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué entonces Dios permanece fiel a un pueblo que constantemente cae en infidelidad? Y la verdad es que en parámetros justos de reciprocidad, muchos de nosotros no mereciéramos esa muestra tan grande de fidelidad. Pero Dios permanece fiel porque ese es su carácter, esa es su esencia. Eso refleja lo que Él es. Eso refleja lo que Él se ha propuesto, lo que Él ha pactado y ha prometido a nosotros, su pueblo. Eso es precisamente lo que Pablo le estaba diciendo a su discípulo, a su pupilo Timoteo, ¿verdad? Quizás estaban dialogando sobre eso. Pablo, yo creo que el Señor ya debiera de haber mandado un rayo a esta gente. No hacen caso. No hacen caso. Por más que uno les habla, son de duros de cerviz. Son testarudos. Son cabeza dura. No entienden. Pablo le tiene que decir a Timoteo, ¿sabes qué, querido amigo? Y lo dice en 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Pues no puede negarse Él mismo. No puede negar su esencia, su carácter. Él no es como nosotros. No puede reprimirse en eso. Él no es forzado ni influenciado por nada ni por nadie. Por más que te caiga gorda una persona, tú no puedes decir, Señor, por favor, llévatelo, te lo mando. No, o Señor, por favor, que se derramen lluvias de bendiciones contra ese, aunque sea un malandrín bien hecho. No. Dios, dice la palabra, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Amén. Esa es su soberanía. Su soberanía. Mira cómo nos bendice el Señor. Gracias a Dios que Él es inmutable sobre eso. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. La razón por la que tú y yo amanecimos con vida hoy es porque Él no cambia. Y Él renueva sus misericordias cada mañana. Es por Él que tenemos sustento y cobertura, aún en medio de nuestras inconstancias, al tratar de permanecer en obediencia a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido infieles con respecto a la mayordomía y los recursos que el Señor ha puesto en nosotros? ¿Hemos sido completamente fieles a Él? Sean sinceros. Hemos hablado de que fallamos muchas veces con respecto a eso. Con respecto a nuestros diezmos, con respecto a nuestras ofrendas gratas. Continuamente fallamos. Sin embargo, el Señor nos ha seguido proveyendo. Porque Él ha permanecido fiel. No porque nosotros lo merezcamos, no porque tengamos una estrellita en nuestra frente, decir, Señor, yo me he portado bien en esa área y yo te pido, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y que traigas bendición hasta que sobreabunde, porque me lo gané, Señor. No es por eso, es porque el Señor es fiel. Amén. Y grande es su misericordia. Es por Él que tenemos sustento y cobertura aún en medio de esa inconstancia. Y sus atributos o consistencia divina de Dios es suficiente para que Él permanezca fiel en lo que Él dice.
Él es omnipotente, lo cual quiere decir que Él es todopoderoso para cumplir todas sus promesas. ¿Tú crees que hay algo que le estorbe a Dios para poder realmente hacer un milagro en tu vida? ¿Hay algo que le estorbe a Dios para que de repente tú veas que tus hijos vengan a Él y comiencen a caminar en sus caminos? ¿Hay algo que le estorbe a Dios para que de repente tú veas que una enfermedad que te ha sido un lastre en tu vida de repente desaparezca? ¿Hay algo que le pueda estorbar a Dios con respecto quizás a una vida en agonía? Porque quizás por más que tú buscas para tener lo suficiente y lo necesario para los tuyos y para tu familia, se ha convertido muchas veces eso en una punzada en tu corazón. ¿Hay algo que realmente pueda estorbarle a Dios para que tú veas realmente esa bendición que fluya? Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y Él es poderoso para hacer todas las cosas, como lo dice la palabra, mucho más grande y abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Y esa es nuestra fe. Él es omnisciente, Él conoce todas nuestras necesidades de nosotros, sus hijos, en cada lugar y en cada circunstancia que nosotros estemos atravesando. A Dios no se le escapa nada. Ay, es que no quiero que oren por esto, y está bien. Es que no quiero que sepan lo que estoy pasando, está bien, es tu rollo, este está entre tú y Dios, pero Dios la conoce. Dios la conoce. Dios conoce lo que te está estorbando, alguna raíz de amargura, de resentimiento, algo que tengas en tu corazón que se ha convertido muchas veces en algo para que no pueda fluir lo que Dios quiere que realmente fluya en tu corazón. Dios lo conoce. Para Él no hay nada desconocido. Él es omnisciente. Entrégaselo a Dios y Dios hará. Amén. Dios hará. Él es omnipresente. En ese atributo Dios cumple sus promesas de estar con nosotros todos los días hasta que Él vuelva. En otras palabras, el Señor está con una persona ahorita que quizás está sufriendo por alguna angustia allá en la China comunista, pero al mismo tiempo también está con nosotros en este lugar. Conoce nuestras necesidades y está con nosotros. Y quizás para nosotros la palabra fidelidad no es algo serio, formal, aunque debería de serlo. Pero cuando hablamos de Dios, en cuanto a ese atributo, entendemos que esa palabra tiene peso, porque tiene que ver con lo totalmente confiable que es Dios, que Dios es inamovible, que nuestro Señor es firme, constante y leal en sus pactos. Cuando hablamos de que Él es un Dios firme, constante e inamovible, la Biblia hace el comparativo de esa solidez con la de una roca, con la de una piedra. Y así lo describe en muchas de las citas que se encuentran en la palabra, como en el Salmo 62:2, donde dice: Él es la roca de mi salvación. En el Salmo 18:31 dice: porque ¿quién es Dios sino solamente Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En el Salmo 62:6 dice: solo eres mi roca, solo eres mi salvación, Él es mi protector y no habré yo de caer. Cuando hablamos nosotros en la fidelidad de Dios, en la firmeza de Dios, en las promesas fieles de Dios, sabemos que estamos sostenidos en una roca firme y verdadera. Amén. No sobre nada que es incierto. Aún lo que tú has convertido en algo cierto es incierto. Aún lo que tú has construido muchas veces como tu abrigo es incierto. Mi economía, mi familia, mi matrimonio,
todo lo que significa una seguridad a mi alrededor, todo eso puede moverse de un momento a otro. Y Dios, en esos momentos, cuando ese aparente seguridad, ese tapete de aparente seguridad es movido, Dios nos hace ver de que Él sigue siendo fiel. Amén. Yo soy Dios, como lo dice el Isaías 45. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Así lo hizo también con Moisés. El Señor se le ha revelado a muchos en su palabra. Lo hizo con Moisés en el desierto rumbo a la tierra prometida, en donde el Señor se le manifestó y le dio a conocer su cobertura de muchas maneras. Durante una travesía de 40 años, Moisés tenía que confiar completamente en un Dios todopoderoso. Y nosotros a veces, cuando se nos termina la chamba, andamos volando bajo y nos olvidamos de la fidelidad a Dios. ¿Imaginan ustedes las grandes luchas que pasó Moisés por 40 años con 2 millones de personas? Él tenía definitivamente que depender de un Dios que tenía control de todas las cosas. Y por eso Moisés dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto, Él es justo. Y cuando creemos que el Señor verdaderamente es una roca que puede sostener toda nuestra humanidad, entonces entiendo que yo puedo construir mi vida sobre esa roca. Amén. No sobre los lineamientos terrenales, sino sobre esa roca. Nosotros podemos edificar nuestro hogar sobre esa roca. Podemos edificar nuestro matrimonio sobre esa roca inamovible. Podemos edificar nuestra vida financiera sobre esa roca firme. Amén. Porque ese es nuestro Dios, inamovible. Anclar nuestro futuro sobre esa roca. Porque todo lo demás puede colapsar. También quiero decirte que Dios siempre es fiel a sus pactos. Durante la historia del pueblo de Dios podemos ver que la Biblia nos muestra de una interacción continua y directa de parte de Dios con su pueblo. El Señor quería darse a conocer a ellos y que supieran quién era Él en toda la manifestación de su esencia. Deuteronomio 7:9 nos dice eso. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Amén. El Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios es bueno. Dios es fiel. Podrán pasar muchas cosas a nuestro alrededor. No te paniques. Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Y esas palabras y esa postura de Dios está vigente hasta el día de hoy para nosotros. Somos su pueblo, un pueblo que le ama y quiere hacer su voluntad. Por lo menos eso debe de ser en todos nosotros. ¿Lo es en ti? Voy a ver los ojos de cada uno de ustedes porque hay discernimiento. Pero con todo eso, en muchas ocasiones el pueblo de Dios se rebeló al Señor, dejándolo a Él como el único Dios verdadero.
aún con todo lo que Él les proveía, con todo lo que Él les daba, y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? De cómo el Señor se mantuvo fiel y firme y constante con ese pueblo que peregrinó por el desierto por 40 años. Cuando tuvieron frío, el Señor les puso una columna de fuego. Cuando había un calor y un sol que verdaderamente los estaba quitando la paz, el Señor puso una nube que los cubriera. Cuando tuvieron necesidad de comer, el Señor mandó maná del cielo que les proviera y los sustentara. Cuando tuvieron darse un antojo de carne, el Señor les mandó también codornices, y dice la historia que hasta las vomitaron, ¿verdad? También el Señor les confeccionaba una ropa y un calzado que nunca se les acababa. Así que el pueblo no tenía ninguna excusa de no mantenerse fiel a un Dios que había permanecido con ellos en todo momento. Sin embargo, aún con todo eso que ya habían visto, aún con todo eso que ellos habían palpado, en muchas ocasiones el pueblo se rebeló a Dios. Dejó de seguirlo como el único Dios verdadero. Y edificaron otros dioses. Y le dieron honra a otros dioses. Y esa iglesia a veces es nuestra humanidad. Nuestra tendencia. Yo sí creo que Dios es mi proveedor, pero no me toquen la cartera porque ahí se termina mi fidelidad. Yo sí creo que Dios es fiel y verdadero, pero no me digan que ame a la persona que está a mi lado porque ahí se termina. No me digan cómo tratar a mis hijos porque yo sé cómo los trato. Aunque la Biblia me diga cómo los haga, yo sé cómo los voy a tratar, porque yo tengo una forma que no falla. A veces somos tan tontos de querer gobernar nuestra vida y hacer las cosas a nuestro antojo, con nuestros propios conceptos, y hacer a un lado a Dios. Cuando si entendemos que Dios es lo primero, todo lo demás va a venir por añadidura para nuestra bendición. Todo lo demás. Inclusive déjame decirte que hay riquezas que no vienen de Dios. Amén. Porque la riqueza del Señor no trae tristeza al alma. Y hay personas que pueden tener aparente riqueza, pero encontrarse pobres del alma. Todo lo que el Señor provee es para nuestra bendición. Todo lo que el Señor provee. Si hay un personaje que nos puede atestiguar de las múltiples virtudes de Dios, donde Él pudo ver un Dios de misericordia, amoroso, compasivo, restaurador y fiel, que Él mismo lo experimentó en su vida propia, es el salmista David. En una etapa de pastor en donde aprendió a defender a sus ovejas contra osos y leones. En su primera experiencia de guerrero al enfrentar a un hombre llamado Goliat que lo rebasaba en todo, en fuerza y experiencia, pero que sin embargo Dios le dio la victoria. Y ya convertido en un rey al cometer un grave pecado de adulterio que lo llevó a la sequedad espiritual y a experimentar el dolor y la tristeza de haberle fallado a Dios y haberse apartado de Él. Sin embargo, dentro de todo eso, el Señor estuvo presente. En medio de todo eso, mostrándole su amor y su fidelidad y dándole oportunidad a ese rey que había fallado a que se restaurara y volviera a tomar la posición que él le había dado. Dice el salmista David en el Salmo 119:75: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad tú me has afligido. Se sintió seco David, se sintió mal,
su humanidad, pero era necesario. Porque como lo dije hace un momento, es ahí precisamente, en esos desiertos y en esos valles de agonía, de angustia, de desesperación, de tristeza, de vacíos, de soledad, es ahí donde muchas veces tú y yo aprendemos a buscar a Dios. El agua que nunca falla, el sustento que no termina, la cobertura que permanece para siempre. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. David también dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde podrá venir mi socorro? Tú puedes imaginar cómo se encontraba David en ese momento. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me puede sacar de esta situación? Y hay otro pasaje en la escritura que dice, mientras callé, mientras yo estuve ocultando mi pecado, mis huesos se secaron, pero cuando lo declaré y me arrepentí de él, Señor, tú me sacaste de ese pozo. Tú me ayudaste. En la fidelidad tuya, Señor, cuando viste que me desvié, me afligiste, pero me trajiste de nuevo. En tu fidelidad, cuando me viste en pecado, me confrontaste con él y te dispusiste a ir detrás de mí para aplicar tu disciplina, de manera que yo pudiera reaccionar y entender cuánto me convenía volver contigo, Señor. Tus juicios son justos. Yo no puedo cuestionarlos. Tú eres justo cuando hablas, tú eres justo cuando disciplinas. Y aun cuando la disciplina me haya traído un tiempo de aflicción, yo sé que es parte de tu fidelidad y de tu gran amor, Señor, para mí. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos son padres aquí que disciplinan a sus hijos? No levanten la mano porque ahí viene la chota. Las mamás dicen, esto que te voy a hacer me duele más a mí que a ti. Ah, pues pégate tú, dicen los hijos. La disciplina a veces duele, ¿verdad? Aun cuando nosotros la aplicamos a nuestros hijos. Duele. Pero es necesaria. Es necesaria. Decía mi mamá, una disciplina dada con amor trae sumisión. Y una disciplina dada con ira trae rebeldía. Y esa es una fórmula cierta, ¿eh? Una disciplina dada con amor trae sumisión. Y una disciplina dada con ira trae rebeldía. Disciplina a tus hijos, pero siempre recuérdales cuánto los amas. Amén. Yo no sé por qué dije esto. Y suena irónico, casi imposible suponer que en medio de ese panorama de destrucción a causa de la rebeldía, Dios se conmueve. Amén. No creo que haya mejor libro de la Biblia que se pueda usar para explicar este gran verdad del amor de Dios y de la fidelidad que el libro de Lamentaciones. En medio de las aflicciones, el Señor se revela. Ese libro lleva ese nombre porque en sus 5 capítulos de Lamentaciones, precisamente se la lleva escribiendo un profeta que es conocido como el profeta ¿qué? El profeta chillón, el profeta llorón, llamado Jeremías. Y ahí precisamente Jeremías se desahoga de toda la aflicción anímica, emocional que estaba pasando precisamente con respecto a la situación del pueblo y la misión que el Señor les había dado precisamente para compartirle al pueblo de que el Señor ya no aguantaba más la rebeldía. Ya no estaba dispuesto a seguir aguantando la rebeldía y la necedad de un pueblo que se había vuelto a otros dioses. Rehusaron arrepentirse de su pecado. El palacio y el templo fueron totalmente echados abajo. Y en ese momento Jeremías es testigo de violencia, injusticia, la corrupción de los jueces, la inmoralidad de los sacerdotes, el sacrificio de niños quemados
ofrecidos a otros dioses paganos, en donde advirtió al pueblo una y otra vez del juicio de Dios que vendría a causa de esa rebeldía. Y el pueblo no solamente no lo escuchó, sino que se burlaron de él. Lo persiguieron y lo apresaron poniéndolo en la cárcel del patio del palacio. Y a causa de eso, los ojos de Jeremías vieron la muerte y el sufrimiento de mucha gente de su pueblo y la destrucción de su ciudad. Pero Jeremías entendía que todo lo que había ocurrido era el fruto del juicio de Dios. Quizás no fue Dios mismo directamente aplicando una disciplina al pueblo, sino que el Señor usó un conducto como el ejército babilónico precisamente para que entendiera su pueblo de cuántos se habían apartado de él. Es un dicho que cada nación tiene el gobernante y el gobierno que merece. ¿Será cierto eso? Pero detrás de todo esto estaba la mano de Dios para hacer entender a un pueblo que se había burlado de él. Pero aún en medio de eso es impresionante cómo el Señor puede mostrar misericordia. Yo les hiciera una pregunta. ¿Ustedes creen que el Señor está contento con la humanidad en su general? ¿Ustedes creen que está contento? ¿Ustedes creen que el Señor se puede sentir satisfecho de decir, wow, la obra que yo hice, la obra que yo creé, realmente ha sido una obra que valió la pena? ¿Se podrá contar el Señor satisfecho, tomado en cuenta? ¿Podrá sentirse el Señor adorado, glorificado por medio de nuestras vidas, en cómo las vivimos? Yo creo que no. Pero como lo dice el pasaje que leímos, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Por su fidelidad, por su gran amor no hemos sido consumidos. Pero tampoco no podemos nosotros abusar de eso. El pueblo de Dios había abusado de esa misericordia y lejos de escuchar al profeta Jeremías, la misma voz de Dios por medio de él, diciéndole arrepiéntanse, arrepiéntanse, va a venir un juicio del Señor, el Señor los va a entregar a sus enemigos si no lo hacen. El pueblo, en lugar de escucharlo, lo ignoraba. Le daban la espalda, y no solamente eso, se burlaron de él y lo aprisionaron a Jeremías. Y dice la palabra que lo pusieron en una cisterna en el patio del palacio. Y si ustedes ven bien las escrituras, esa cisterna estaba llena ¿de qué? Ya sabes de qué estaba llena. Ahí pusieron a Jeremías. Y Jeremías fue testigo de la destrucción de su pueblo. ¿Cuántos de nosotros nos entristeceríamos de ver a los nuestros sufrir a causa de su necedad? Lamentaciones 3:1 dice, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Yo puedo imaginar el sufrimiento, el dolor y la tristeza de Jeremías ante ser un testigo de esa devastación de su pueblo. Él estaba prácticamente viviendo y narrando el funeral de una ciudad como Jerusalén. Yo sé que muchos de nosotros tenemos familia que quizás le hemos hablado una y otra vez de lo importante y necesario de volverse a Dios. Y a veces, lejos de poder ver que atiendan ese llamado, ese ruego, esa súplica, siguen viviendo a su manera. La pregunta es, cuando cada uno de nosotros cosechemos lo que hemos sembrado, ¿lo vamos a ver con alegría? No, lo vamos a ver con tristeza. Con tristeza lo vamos a ver. Nos va a doler en el corazón el sufrimiento de personas que amamos.
pero que sin embargo están cosechando las consecuencias de sus acciones y de sus malas decisiones. Nos va a doler en el corazón. ¿Por qué? Porque hay un amor para ellos, hay misericordia para ellos, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Te preguntarás, ¿le ha faltado amor a Dios? No le ha faltado amor a Dios. ¿Le ha faltado misericordia al Señor? No le ha faltado misericordia al Señor. ¿Le ha faltado paciencia? No le ha faltado paciencia. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. No le ha faltado paciencia. El Señor ha sido bueno. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido paciente. Somos nosotros los que necesitamos continuar adelante. Seguir hablando, seguir predicando, seguir insistiendo. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra, Timoteo. Una y otra vez predica la palabra, insta en la palabra, persiste en la palabra, una y otra vez persiste en la palabra. No te canses de Timoteo de seguir adelante predicando la palabra. Porque en su momento a veces el Señor, dentro de nuestra humanidad, no sabemos cómo Dios está operando en el corazón de una persona. Pero a veces el Señor se tiene que meter entre nuestros huesos, entre nuestra médula, entre nuestros pensamientos, en un corazón que se encuentra totalmente endurecido. Pero es ahí donde el Señor está escarbando para que esa alma se arrepienta y le conozca. Solamente Dios puede hacer la obra. Y nuestro trabajo, iglesia, es seguir creyendo en la misericordia y la fidelidad de Dios, que nunca termina. No somos tú y yo. No somos tú y yo. Como te lo dije hace un momento, nosotros somos diferentes. En nuestra paciencia, en nuestra perseverancia, en nuestra tolerancia, en nuestra misericordia, en nuestra fidelidad, somos diferentes. Nuestra naturaleza humana nos hace ser diferentes, pero Dios es eterno. Amén. Su misericordia nunca termina y su gran amor permanece para siempre. Pastor, llegará un momento en que todo esto termine. Pero mientras eso sucede, nosotros sigamos creyendo en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, en la misericordia de Dios. Yo tengo mucha familia a la que le sigo predicando. Mucha familia a la que yo sigo creyendo de que Dios puede quitarles el velo de los ojos. Están confundidos, están engañados. Situaciones que los hicieron tropezar, que se quedaron en el camino. Pero que yo sigo creyendo de que la obra de Dios puede continuar. Sigo creyendo en la fidelidad de Dios. Sigo creyendo en la misericordia de Dios. Si yo puedo ser un instrumento para que ellos conozcan esa fidelidad de Dios, para que ellos perciban esa fidelidad de Dios, para que ellos restablezcan esa esperanza eterna que solamente el Señor nos puede dar. Hagámoslo, iglesia. Hagámoslo. Jeremías dice: Señor, cuando yo vi todo lo que tú dijiste que ibas a hacer, no dolió de dolerme mi corazón, Señor. Aunque yo fui presa también de esa necedad, de esa gente, no dolió, no dejó de dolerme mi corazón. Lamentaciones 3:20 al 25 dice: siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan.
Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Pastor, yo estoy en una guerra continua. Pastor, en ocasiones dudo de la fidelidad de Dios y de la misericordia. Pastor, a veces siento que me está lloviendo sobre mojado. Salgo de una cuando ya entro en otra. Pastor, no sé cómo continuar adelante. Pastor, mis fuerzas se han debilitado. Pastor, mi fe se ha agotado. Persevera, persevera, persevera. Aun cuando tu humanidad colapse, agárrate de un Dios inamovible. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la roca de nuestra salvación. Persevera, persevera. Sé valiente, continúa. Tesalonicenses dice lo siguiente, con esto termino. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Yo lo creo. Mayor es el que está con nosotros que aquel que pueda atentar contra nosotros. ¿Lo crees? ¿Lo crees? El enemigo anda como león rugiente siempre, constantemente buscando cómo hacernos daño. Pero cuando él ve que verdaderamente tú y yo somos unos hijos de Dios, que nuestra confianza está en un Señor todopoderoso, en un Dios todopoderoso, que está en control de todas las cosas, al cual tú y yo clamamos, pedimos, nos acercamos, gemimos a Él, le suplicamos a Él. El enemigo no tiene parte ni suerte contra nosotros. Cuando ve quizás un creyente que busca tener una comunión con su Señor, aún dentro de su debilidad, aún dentro de su flaqueza, aún en medio de su agonía, de su tristeza y de su aflicción, sabemos que solamente en el trono de la gracia vamos a encontrar ese oportuno socorro para que Él nos ayude en nuestras necesidades. Cuando el enemigo ve que un creyente continuamente busca a su Señor en medio de las aflicciones, dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo, peleen con el diablo, enfréntense al maligno, díganle al maligno quién es su Dios, en quién han puesto ustedes su confianza, y Él huirá de ustedes. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. Señor mi Dios,